¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Hoy quiero hablar sobre un tema histórico de lo cual celebramos en todo el mundo, la Pascua o la Cuaresma. Me gustaría llevarte un poco a la historia. ¿Cómo empieza el cristianismo y por qué empieza? ¿Qué es lo que se celebra hoy y para qué se celebra? Con la siguiente frase: ¿es la muerte el destino final? En el año 300, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Después de 300 años de la muerte de Jesús, la gente siguió hablando de la resurrección de un hombre. Como bien sabes en la historia, todo el gobierno se le fue encima a los primeros cristianos. Que si lo llevaban a los circos romanos, que si se lo comían los leones, y había muchas situaciones con relación a ello. Pero fue tanta las cuestiones que hablaban los cristianos sobre esa resurrección, hasta que el gobierno en el poder y su emperador, Constantino, en el año 314, se convierte al cristianismo. ¿Y qué pasó cuando el gobierno o el emperador se convierte al cristianismo? Le empieza a dar poder a esa fe, dándole propiedades, dándole economía, y por eso tenemos nosotros el Vaticano en Roma, porque fue en Italia, en Roma, donde se convirtió el emperador. Pasa el tiempo y va creciendo la Iglesia Católica, que se conoce como Iglesia Católica. Posteriormente pasaron los siglos, 1300, 1400 años. Y el control lo toma la Iglesia. Y tanto que se le conoce como la Santa Inquisición. Es hasta 1500 cuando un sacerdote de nombre Martín Lutero hace 95 tesis en contra del sistema en ese momento. Y ahí inicia el protestantismo, y que sigue siendo cristiano también. ¿Cuál es la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo? La diferencia es del que la Iglesia Católica tiene precisamente su estructura, desde el Papa, arzobispo, cardenales, sacerdotes, y dentro del protestantismo son pastores, y cada quien le da la interpretación que considera a la Biblia. Esto es en 1500. Y a nosotros, entre comillas, nos descubren en 1492 con Cristóbal Colón. Y en 1519 llega Hernán Cortés, y en 1521 se da la conquista, que es cuando traen la religión católica a América. Primero se dan las batallas, luego se da la conquista mediante las armas, y finalmente mediante la fe. Se cambian los nombres originales con nombres españoles, y empiezan a enseñarles cómo se debería de creer. Y ahí es donde inicia precisamente el culto, la veneración o practicar los rituales de lo que son Semana Santa y lo que es el nacimiento de Jesús. Lo interesante de esto es que en Europa se estaba dividiendo
en dos corrientes el cristianismo. Quien llega a nuestro país o a América es la parte católica, y quien empieza a emigrar a Estados Unidos 200 años después son los protestantes. Ahora bien, ¿para qué contar esta historia? Para los que quieren saber, para los que quieren investigar. E inicié diciendo, ¿la muerte es el final? Porque ¿qué es lo que estamos celebrando? La resurrección de Jesús de Nazaret. El ser que conquista a la muerte. El ser que nos dice, hay vida después de la muerte. Más del 80% de la población en el planeta es creyente. El otro 20% no es. Ahora bien, ¿por qué estas fechas? Estas fechas se celebraban en el Imperio Romano anteriormente, después del solsticio y después de la primera luna llena que pasaba en este tiempo. Por eso se cambia a cada rato la luna llena. ¿Tú eres creyente o no eres creyente? Eso no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Te estoy dando historia que tú puedes buscar en Google, que tú te puedes informar, porque es el tiempo de la información. ¿Tienes fe? Qué bueno. ¿No tienes fe? Es tu decisión. ¿Decides creer? Es tu decisión, es tu elección. Lo cierto es que hoy celebramos una resurrección donde alguien conquista a la muerte. Y por eso los que creemos trabajamos en ello, en esa recompensa de vida después de la muerte aquí. Ahora bien, nosotros debemos de saber que Jesús, de acuerdo a las frases bíblicas, es el maestro del amor. Y hay una frase entre tantas que tiene que a mí me impacta. Cuando Pilatos le dice a Jesús, habla, ¿no ves que te puedo salvar? Y Jesús le contesta, si mi Padre no quiere, ni una sola hoja se mueve. Aquí lo importante es que tengamos certeza, si es que somos seguidores de Jesús, en las palabras de Jesús. Siempre buscar esa certeza de no hacerle al otro lo que no te gusta que te hagan para ti. De que todo tiene una razón de ser y que todo tiene un porqué. Pero aquí lo que yo quería traerte es un poco de historia de lo que tú practicas hoy, cómo inició, cuándo inició, por qué inició. Tu fe es personal. Tus elecciones son personales. Pero es importante que conozcas el origen de lo que tú hoy celebras. Y que, ¿qué tan importante es que independientemente de ser creyente o no ser creyente, el planeta entero suspende actividades para estas fechas, el jueves y el viernes santo, y que también todo el planeta celebra en diciembre el nacimiento de Jesús? Que si Jesús fue un maestro, que si Jesús es Dios, Él vino a la tierra, se hizo hombre, vivió las cosas que los seres humanos vivimos, y aún así sigue viva su enseñanza. Para mí, Jesús es el maestro del amor, el maestro que entrega todo a cambio de nada. ¿Quieres profundizar más? Hay una serie que se llama Los Elegidos. Disfrútala, son 4 temporadas en este tiempo de reflexión.
Una buena Semana Santa para todos ustedes, pero conociendo la historia. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Soy Jaime Salazar.